pues regresamos a este Cultivando. Chavita, tenemos nuevamente Cultivando el Miedo. Buenísimo. Presentamos a Javiera nuevamente, nuestra mitóloga. Hola, chicos. Del Cultivando. ¿Cómo estás? Hola, Javiera. Hola, chicos, ¿todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Pues primero felicitarte porque muy exitoso el Cultivando el Miedo 3. Nos han dado buenos comentarios. Sí, me alegro. Sí. Y espero que la gente siga escuchando el podcast porque cada vez va a ser más creepy. Más creepy. Ahí va, ¿eh? No te creas. Lento pero seguro va. Sí, lento y seguro para que no se nos espanten. Pero ¿qué nos pues traes hoy? En esta ocasión traemos un muy buen tema, ¿no, Javiera? Sí. ¿Qué nos traes, Javiera? Hoy es el tema de una de mis películas favoritas, creo, que es El Exorcista. Sí. Gran película de los 70s. Película de culto. Una película de culto, claro. Yo creo que no hay nadie que no haya visto El Exorcista o que sepa que existe la película. Yo creo que ya un icono hasta pop, ¿no? En todas las, bueno, en muchas, digamos, fiestas de Halloween ya es como el güey o la persona que va disfrazada del exorcista, bueno, de la chica del exorcista. Yo creo que ya toda la gente lo ha visto y quien no lo haya visto porque le da miedo, al menos sabe que existe. Y que en este 2023 le hacemos un homenaje porque cumple 50 años. 50 años ya, exactamente. ¿A qué edad vieron ustedes El Exorcista? ¿Qué edad tenían cuando vieron por primera vez la película? Te mentiría si que te dijera una edad en específico, pero de niño yo me imagino que de 12, 13 años. Yo también, como de 12, 13 años. ¿Tú, Javiera? Me marcó. Yo me acuerdo, la vi el año 98. Tenía 11 años. Sí. Órale. No, a mí me marcó esa y It, la de eso, la del payaso. Esas dos las tuve en toda mi infancia. Me marcaron mis miedos. Para mí fue El Exorcista sin duda y Señales. Sí, claro, gran película. Oye, Javiera, pues esta historia del Exorcista se basa, como muchas películas, en un libro. Es un libro de William Peter Blatty de 1971. Y nos platicabas tú antes de entrar al aire que en este libro el autor habla sobre un tema del exorcismo. O sea, la película del exorcista, el caso del exorcismo que viene en la película, tiene como sustento un caso de exorcismo que viene en este libro, ¿no, Javiera? Exacto. Bueno, este libro describe la historia de un chico. La película El Exorcista se basa en este libro. Pero la historia real no es como lo vemos en la película, que es una niña la cual es supuestamente poseída. No, se trata de un joven que durante el año 1949, un joven que primero se le llamó Roland Doe porque se quería proteger la identidad de este chico, pero que más tarde se reveló el nombre, unos años más tarde. Su nombre era Robbie Mannheim. Él era un chico de 14 años que vivía con su familia en la ciudad de Mount Rainier, y la verdad es que él era bastante introvertido y él tenía una relación muy estrecha con su tía llamada Harriet, quien era una persona que se dedicaba al espiritismo. Entonces ellos se hicieron, la verdad, bastante cercanos y él les enseñó muchas cosas, como por ejemplo jugar a la Ouija, que ya volvemos al podcast anterior. Chicos, no jueguen la Ouija. Hay demasiada evidencia. Y bueno, y el problema fue que su tía después de un tiempo enfermó y falleció. Y resulta que una vez que ella falleció empezaron a comenzar una serie de sucesos extraños en la casa de este chico. Él vivía con sus padres y su abuela se quejaba constantemente de que su nieto Robbie hacía ruidos extraños, ruidos de animales, que hacía muchos ruidos en el piso superior. Y la verdad es que los papás empezaron a poner más atención en lo que estaba pasando y se dieron cuenta que los muebles se movían solos, su cama se movía, que los ruidos no los hacía él,
que no sabían de dónde provenían, y ahí se dieron cuenta que algo raro estaba pasando. Órale. Sí. Luego, un sacerdote que era amigo de la familia invitó a quedarse con él una noche con la familia y para ver qué es lo que sucedía, porque la familia la verdad estaba muy preocupada, no encontraron una explicación, y resulta que ahí, ante la incredulidad del sacerdote, resulta que durante la noche le empieza a sentir ruidos, va a la habitación del chico y puede ver que la cama del chico se estaba moviendo tal cual en la película. La cama se movía sola, el chico saltaba sobre la cama y cambios de temperatura, olores extraños, putrefactos en la habitación, y ahí se dio cuenta que efectivamente algo raro pasaba. Y ahí fue cuando él en ese momento informa a sus superiores en la iglesia y es cuando dicen, bueno, algo raro está pasando, algo hay que hacer, esto no es normal. Y bueno, ahí es donde ellos fueron ayudados, esta familia, por la iglesia anglicana de la ciudad, y se pusieron en contacto con unos padres llamados Raymond Bishop, Hughes Halloran y William Bowden, que es un famoso sacerdote exorcista. Y bueno, luego de la investigación y de recopilar evidencia suficiente para decir que este chico sí estaba poseído, el padre Bowden pide permiso para hacer un exorcismo al hijo de esta familia. La iglesia estuvo de acuerdo, siempre y cuando el padre mantuviera registros de los hechos durante el proceso de limpieza de este chico. Y es precisamente en este diario, que fue escrito por William Bowden, el que más tarde William Peter Blatty tendría acceso para crear o basar su historia, su libro del exorcista. Órale. Por eso es que nunca fue muy cuestionado. Ajá. Porque tú dices ¿por qué voy a cuestionar unos relatos o esta historia que fue escrita por un sacerdote? O sea, cuando él decía mi libro está basado en una historia escrita por un sacerdote, hay registros de esto, la verdad es que la gente no cuestiona mucho, ¿no? Menos en aquellos años que la iglesia era más imponente que hoy en día. Entonces, si un sacerdote decía este chico está poseído, es porque el chico está poseído. No había mucha discusión respecto a eso. Sí, justo yo lo que había leído es que Blatty conoce este caso mientras estudiaba en la universidad, y es donde contacta a este padre que tú dices, Javiera, que se llama Raymond Bishop, y es quien le platica el caso de exorcismo. Una de las cosas que yo veía es que estos sacerdotes, Bishop y los demás eran católicos, porque contactan a la iglesia católica, los anglicanos. Y bueno, lo que yo había leído es que algunas declaraciones de los sacerdotes decían, como tú dices, que la cama se movía, que también el niño tenía palabras extrañas en su piel, ¿no? Que incluso durante el exorcismo había habido violencia desmedida por parte del niño hacia uno de sus padres, que incluso le rompió la nariz, y que bueno, pues el ritual se prolongó durante semanas. Sí, Charlie. ¿Saben qué edad tenía el niño? 14 años. 14 años. 14 años. 13, 14 Esto fue en 1949, sí. Okay. Esa era la edad del chico. Chiquitito. Sí, efectivamente, como dice James, bueno, las sesiones fueron bastante violentas en cierto punto. El chico se volvía bastante agresivo. Ellos decidieron, de hecho lo tuvieron que mover en 2 ocasiones de la ocasión donde lo tenían y donde estaban realizando los exorcismos, porque inicialmente eran, digámoslo así, muy escandaloso todo el tema del exorcismo. Entonces luego buscaron un lugar donde no hubiera más gente, que estuviera desocupado, también como, llamémoslo así, una sucursal de la iglesia, donde no hubieran más personas, para que no asustara a la gente que estaba alrededor y que pudieran llevar a cabo, como concentrarse, enfocarse realmente en este exorcismo.
Y resulta que, bueno, como decía James, el padre Hughes, por ejemplo, recibió puntos de sutura en el brazo cuando fue hospitalizado debido a una de las agresiones que tuvo por parte de este chico. También en un momento Robbie, que era el chico que estaba poseído, destroza su cama y logra con una fuerza totalmente desmedida sacar un resorte del colchón, y con eso le hizo un corte al sacerdote en el brazo, y ahí fue donde tuvo que luego ir al hospital y realizarse esta sutura. También hubo mordiscos, proposiciones sexuales de parte del poseído hacia la gente que le está realizando el exorcista. O sea, es bien comportamientos parecido a la película, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo también había dicho y había buscado que este padre que dices, Javier, William Butler, incluso declaró una cosa muy creepy. Dice, el caso en el que estuvo involucrado fue el verdadero. No tuve ninguna duda al respecto y no la tengo ahora. Entonces, es un caso fuertísimo que recoge Brady y lo lleva a Universal en 73, ¿no? El año 73 es cuando se estrena la película. Este libro salió el año 71 y ante el éxito que tuvo inmediatamente William Peter Blatty decidió que iban a hacer una adaptación de este libro y que iban a realizar una película. Y ahí es donde todo comienza. El comienzo del exorcista y su origen creepy. Pero como podemos ver, para finalizar un poco la idea anterior, este chico, luego de varios meses de que estos exorcismos fueron realizados sobre este chico, por fin lograron eliminar al demonio del cuerpo del joven. Y la verdad es que cuando ya logran efectivamente, no sé si han escuchado esta teoría, pero siempre se dice que necesitas saber el nombre del demonio como para poder expulsarlo, porque si tú no sabes contra quién peleas en el fondo, tú no sabes cómo eliminar ese demonio del cuerpo, tienes que saber, tienes que identificar. Y eso fue lo que hicieron por mucho tiempo, rezar, hasta que ya después de un tiempo este demonio abandona el cuerpo del chico. Y cuando esto sucede, la verdad es que según el mismo relato del padre Bowden, la habitación se sintió de inmediato con otra atmósfera, la temperatura de la habitación cambió, todo se sentía más, el aire se sentía más liviano, y luego el chico, digámoslo así, como que despierta y al verlos dice: hola, ¿dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? O sea, el chico no recordaba absolutamente nada de lo que le había pasado, y la verdad es que hasta el día de hoy él afortunadamente no recuerda ninguno de estos eventos terroríficos que le sucedieron y pudo realizar su vida de manera normal, o al menos esa es la información que yo manejo, que él luego se casó, tuvo hijos, y la verdad es que no da entrevistas sobre su historia porque quiere mantenerse en el anonimato lo más posible, porque obviamente no es una historia muy bonita de recordar, pero sí posterior al año 2000 se da a conocer, luego de la muerte de uno de estos sacerdotes, una carta que este chico le había enviado a uno de los padres para ya de mayor, para agradecerle, porque si bien él no estuvo consciente de todo lo que le pasó, sabía por la familia y los relatos de sus cercanos todo lo que había tenido que hacer para poder eliminar el demonio que él tenía dentro. Entonces él solo quería agradecerle porque gracias a eso y a su ayuda él pudo hacer una vida normal, feliz, sin problemas. Sí, que también han surgido algunas teorías de algunas personas que dicen que este chico tenía graves problemas psicológicos e incluso psiquiátricos, ¿no, Javiera? Ajá. Sí, la verdad es que son muchas las teorías, pero la verdad es que después de
de ver como todos los antecedentes que hay de toda la información por escrito que fue entregada por los sacerdotes que fueron relatando y escribiendo estos textos, describiendo todo lo que hicieron durante este exorcismo. La verdad es que dejemos que es este final feliz. Pensemos que fue este final feliz donde él siguió con su vida y la verdad es que cuando uno habla de películas de exorcista, películas de terror, siempre te dejan ese final que te deja dudando si realmente eliminaste al demonio o no. Sí, eso. Quiero pensar que en esta ocasión tuvieron éxito. Oiga, esta película en 1973, el director es William Friedkin, ¿no? Que toma el guión del libro de Blade, ¿no? Y entonces el costo que yo tenía de la película, esta que cumple 50 años, fue de $10 millones y recaudó más de 82 millones, ¿no? No, pues se pagó muy bien. Y interesante porque, bueno, pues alrededor justo de esta película, que es yo creo que de la que queremos entrar a detalle, ¿no, Javiera? Pues es una gran película. La actriz principal es Linda Blair, ¿no? Y bueno, pues hace una actuación muy buena, ¿no? La película incluso fue, como tú nos decías, ¿no? Fue nominada al Oscar, ¿no? ¿En qué año? Exacto. En el año 73 fue nominada al Oscar. Piensa que los Oscars en ese entonces habían 20 nominaciones, habían 20 categorías en realidad, de las cuales en 10 la película El Exorcista fue nominada. Es muy loco porque fue la primera película de terror, llamémoslo así, que fue nominada por un premio Oscar, y las categorías para las cuales fue nominada fue la mejor película, mejor dirección, mejor actriz principal, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor guión adaptado, mejor montaje, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor sonido. O sea, de las principales categorías que pueden haber en un Oscar, precisamente en todas estas fue nominada, que me parece un súper logro. Y en la 31 edición de los Globos de Oro realizada en el 1974 sobre las películas del año anterior, también logra en este caso 7 nominaciones para mejor película, mejor dirección, mejor actriz principal, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, nueva promesa femenina para Linda Blair y mejor guión. O sea, es una de las primeras películas de terror que logra llegar tan lejos con su producción. Y aparte icónica, digo, sí. Quien tenga la oportunidad de ir a Washington DC, la película se filmó en una gran universidad allá que es Georgetown, y bueno, pues es famoso ir a visitar las escaleras del Exorcista, que hoy en día es un ícono de esa universidad. Es bien interesante, muy recomendable, chavita. Y es que es una película que marcó hasta una estética, hablando de las películas de terror, ¿no? Y bueno, también yo había escuchado que hay muchos mitos que envuelven la filmación de esta película y todo lo que pasó alrededor de ella, más que la historia, ¿no? Decían que hasta la casa se había quemado, ¿no? No, y que, por ejemplo, no sé si ahí tú tengas el dato, pero no sé, Javiera, qué difícil ser Linda Blair en esa época, ¿no? Haber ganado fama mundial y bueno, pues se le fueron encima, ¿no? No, y mira, un dato freak. No sé si ustedes han visto la película de Charlie y la fábrica de chocolate, pero la versión original, la antigua, y la chica que hace el papel de Violet en esa película había sido inicialmente seleccionada o era lo que al menos el director quería, que esta chica interpretara ese papel. Y resulta que los padres, cuando leyeron el guión, dijeron no, o sea, no vamos a permitir que nuestra hija haga una actuación en una película con este guión.
Y ahí fue cuando luego fue seleccionada Linda Blair con unos papás que no les importó de qué se trataba la película, pero que finalmente la llevó a la fama. Se fueron por la lana. Claro. Así que, pero bueno, así como ganó fama también, o sea... Sí, porque Regan, digamos, este papel de Regan McNeil, que es la actriz principal, bueno, pues no obstante que a Linda Blair le valió premios y reconocimientos, pues la verdad es que su carrera después de eso nunca saltó a la fama. Y es un tema como que ahí han dejado mucho en el tintero, ¿no? Es que creo que el papel que realiza Linda Blair en esta película es demasiado, no sé si no es la palabra terrorífico, pero la encasilla mucho en un género en la cual después es difícil de desprenderse. O sea, toda la caracterización que hicieron de ella, todo el maquillaje, lamentablemente le hizo encasillarse en ese estereotipo y no poder realizar ningún otro papel luego de esta película. Y en una época en la que, como tú dices, la iglesia tenía un poder importantísimo, ¿no? Fanáticos religiosos, yo leía que incluso dijeron que ella rendía gloria a Satanás y se pusieron a realizar una campaña en contra de Linda Blair, ¿no? Linda Blair recibió amenazas de muerte por exactamente. De hecho, una vez que la película ya fue estrenada, Linda Blair recibió... o sea, tenía en todo momento guardaespaldas hasta 6 meses después de estrenar la película. No podía andar sola en la calle ni con su familia porque la gente la amenazaba, la veía como una adoradora del diablo, como que realmente estaba poseída, y fue bastante difícil el periodo después de que esta película se estrenara. O sea, al punto de llegar a estar con un guardaespaldas es cuando la gente ya no... está tan metida en el tema de la película y se cree tanto el contenido que no sabe diferenciar la realidad de la ficción. Y en este caso Linda Blair pagó por ese costo de la fama, ese precio de la fama. No, de hecho dicen que se tuvo que mudar 3 veces. Se tuvo que mudar de New Jersey a Connecticut y luego a Vermont porque era demasiado el bullying, ¿no? Por eso yo decía que qué difícil haber sido Linda Blair en esa época. Y mira, también otro dato respecto a la película fue que, bueno, hubo un tiempo cuando se estrenó y se empezó a hacer muy popular que durante la proyección de las películas había muchas personas que se desmayaban o vomitaban. Entonces era tal el efecto que causaba la película en los espectadores que hubo un momento en que habían ambulancias afuera de los cines, cosa que al finalizar la película pudieran tener asistencia médica, y en algunos casos incluso se llamaba sacerdotes o habían sacerdotes afuera esperando, porque como decían que esta película era como una adoración al demonio, estaban afuera para prestar, digámoslo así, servicios espirituales en caso de que alguien lo necesitara al salir de la película. O sea, ese fue el impacto. Y pero más, tú no crees... Pero tú no crees que haya sido también a lo mejor una onda de marketing, ¿no? ¿O era realmente como la cultura y las creencias de la gente en ese entonces las que provocaban esa reacción, digamos, tan fuerte? A ver, yo creo que cuando yo la vi, a mí era chica y me dio bastante miedo. Me imagino que en aquellos años el nivel de producción es muy buena, no es una película que pase de moda. O sea, tú la ves hoy en día y te genera lo mismo. Es una película muy bien producida. Entonces el tema es, para esa época no había mucho de ese tipo de contenido. Entonces yo creo que hay mucha gente muy sensible quizás
que sí reacciona mal. No es que la película te lo provoque, para nada, sino que hay gente muy sensible que seguramente le afectó la película de formas distintas. Y la verdad es que se empezaron a presentar tanto estos problemas de personas que le atribuían a la película estos malestares de desmayo, vómito y todo, que de hecho hubo un doctor llamado James Bosuto, quien estudió todo este fenómeno de la película El Exorcista y lo llamó neurosis cinematográfica. Porque él obviamente estudió y en el fondo era como una especie de efecto secundario psicológico tras ver la película, que se generaba toda esta histeria colectiva. Y incluso él hizo un estudio qué es lo que pasaba con la gente los días después de ver la película, y mucha gente reportaba pérdida de peso, insomnio, pesadillas. Y incluso en el Reino Unido, un chico luego, murió luego de la película. Obviamente la prensa hizo todo un escándalo de esto, que el chico muere por culpa de la película El Exorcista, pero realmente no murió por esto. O sea, después se indicó que habían sido por causas naturales. Sin embargo, la prensa se colgó de esto y la popularidad del Exorcista creció, pero de manera abismante. Sí, que dicen que cualquier noticia, aunque sea mala, es buena para ventas, ¿no? Yo leía un libro que se llama El enigma de la pantalla, de un escritor peruano que se llama Ayhuaca, y él describe algo que me pareció interesante. El Exorcista es una película perturbadora que tiene la capacidad de avivar los más profundos temores atávicos de los espectadores a través del sonido. Así pues, aterrorizar, hacer vomitar, obligar al espectador a tirar la cabeza para atrás. Ya no serían los baldones de un film como El Exorcista, sino sus logros profundos. Es un peliculón, ¿no, Javiera? Sí. Y también la forma en que está hecha, que, no sé si que a mí me gusta mucho esta secuencia de imágenes que hay en la película, en la cual de repente aparecen estas imágenes como que son insertadas repentinamente y que son muy breves. Como que tú estás viendo una escena, no sé, la chica en su habitación o en el jardín X, y te aparece una imagen muy rápida, así como de microsegundos, en la cual aparece una cara de un demonio. Un ojo, ¿no? Ajá. Claro, entonces cierto. Todo eso, la verdad es que le genera... está muy bien hecha. A mí me gusta mucho esa secuencia de imágenes. Ahora que lo mencionas, la verdad es que sí, esa película juega mucho con todos como esos impulsos repulsivos del humano, ¿no? La chica vomitando, el caminar hacia atrás, la oscuridad, ese frío, miedo de ser el frío, como que todas esas sensaciones incómodas para la gente. Yo me imagino que la verdad es que ese director haber pensado muy bien paso a paso de cómo yo quería, digamos, comunicar con esta película, ¿no? No, y la escena que para mí también no sé, una escena bastante simple, pero que me genera una emoción extraña, es la escena donde la chica es llevada al doctor y que le hacen un escáner. Entonces, cuando la van metiendo a la máquina para hacerle ese escáner, no sé, es todo tan... Los cuadros, la imagen está muy bien planteado, en mi opinión. La verdad es que está muy bien hecha. Igual, ¿no? Yo al menos tendría miedo de que me dieran ese tipo de escáneres. Son nuevamente jugar un poco con esas, digamos, fobias, ¿no? Y lo otro que me parece interesante de la película es que, hoy en día, en la actualidad, podemos encontrar muchos tipos de películas del exorcista, el exorcismo de Emily Rose, el exorcismo de Juanito Pérez, el exorcismo de todo el mundo, ¿no? Entonces, y la verdad es que siempre se plantea como, ya, hay alguien poseído,
empiezan a pasar fenómenos extraños y ya. Y está poseído, viene un exorcista, intenta hacer lo suyo. Se notó la fórmula de hacer dinero, ¿no? Y que ahí voy a tener que anotar a nuestro público. James es una de las personas más objetivas y realistas que conozco, pero este tipo de películas les gusta mucho a James. No sé por qué las disfruta tanto. Yo soy un fanático de las películas de exorcismos, o sea, me considero un fanático del cine del terror, pero creo que las de los exorcismos me encantan. Sí, tienen un componente, pero en mi opinión, sí, a mí me gusta mucho el cine de terror, creo que es uno de mis favoritos, me gustan mucho las películas de terror, pero creo que la fórmula siempre se repite, tiene sentido, pero es como un poco lo que dije, empiezan a pasar fenómenos paranormales, luego la persona está poseída, viene un sacerdote y lo trata de eliminar y siempre te dejan la puerta abierta si se habrá ido realmente el demonio o no. Pero en El Exorcista me da la sensación que lo trataron siempre inicialmente de abordar desde el punto de vista psicológico. No fue como la chica ya está poseída. No, a ver, la vamos a llevar al doctor, ella debe estar enferma, luego que le hacen el escáner en el cuerpo, como que quieren ver si es algo neurológico, o sea, van de a poco como agotando todas las instancias hasta llegar al punto en que el doctor le dice, mire, podría intentar con un exorcismo, no digo que esto exista, pero desde un punto de vista psicológico quizá ya está sugestionada y esto puede ayudar a que la chica se recupere. O sea, siempre como que van dejando el punto de vista bien escéptico desde el principio, como no puede ser, y al final ya es como, ya sí está poseída. Pero lo abordan desde ese punto de vista. Entonces, en mi opinión, de las películas de exorcismo, para ser la primera, la verdad es que la historia está bastante lograda con respecto a las películas nuevas, que también me encantan, pero esta creo que está muy cuidada, todo está muy cuidado. Yo tengo ahí como algunos datos interesantes y curiosos, porque, bueno, hay escuelas de cine que tocan el tema de los datos y del sonido y todo el esquema de sonido de la película del Exorcista, que dicen que realmente es extraordinario, ¿no? El técnico de sonido, Gonzalo Gavira, es quien estuvo detrás de los efectos especiales de esta película. Y bueno, pues tomemos en cuenta que no fue una película que inició con mucho presupuesto, entonces tuvo que utilizar y crear sonidos incidentales detrás de objetos extraños. Por ejemplo, con un chicharrón de harina produjo el sonido de los cristales rotos de los lentes de los curas que hacen el exorcismo. Por ejemplo, el crujir de los huesos cuando la cabeza de Regan McNeil gira en 360 grados, que es una fotografía icónica de la película, lo hizo con un peine sobre el cual iba pasando uno de sus dedos en cada uno de los dientes del peine para como escuchar ese crujidito, ¿no? Otra cosa interesante es la voz de este demonio que se llama Pazuzu, ¿no? Que está chistosísimo porque la actriz Mercedes McBride empezó a fumar exageradamente para que su voz sonara más ronca. Además, paralelamente inició una dieta compuesta únicamente por huevos crudos. Por si fuera poco, para darle más dramatismo a su interpretación, McBride locutó su voz como su personaje atada a una silla mientras pedía una y otra vez más alcohol y más tabaco para machacarse la garganta, ¿no? ¿Cómo entonces, crees? Eso está más cañón, rudo que la película, ¿eh? O sea, realmente la voz de Pazuzu se generó con temas como muy primitivos de esta actriz que generó la voz de Pazuzu, como ven. Sí, la verdad es que hay varios. A
ver, le dieron bastante realismo a la película, pero la verdad es que si tú no te imaginas todo la producción y las locuras también que se realizaron detrás del set para poder lograr el efecto que ellos querían, sobre todo con este director, que era William Friedkin, que la verdad es que él era conocido como Willy el Loco en su época, en esa época, porque la verdad es que él era capaz de todo. Era capaz de llevar a los actores al límite con tal de conseguir las escenas como él las quería. Entonces, sí, y es algo un ejemplo. No, dale, perdón. Bueno, un ejemplo fue en el caso de Jason Miller, que fue el actor que encarnaba al padre Damien en la película. Bueno, el transcurso de la escena, él tenía que asustarse, pero de verdad cuando veía a Regan McNeil, que era Linda Blair, y la verdad es que grabaron esta escena y el director no estaba satisfecho con las tomas que se habían efectuado. Entonces no se le ocurrió ni una idea mejor que disparar un arma muy cerca del oído del actor, y obviamente que se asustó y hubo una discusión súper fuerte entre ambos que casi hace que este actor abandone el rodaje de la película, y la verdad es que lograron convencer lo que se quedaba, pero como dato freak, el sustituto de este actor para la película en caso de cualquier eventualidad era Jack Nicholson. ¡Órale! O sea, otro actorazo que hizo una película, El Resplandor, que también es otro clásico de clásicos. Pero bueno, Oye, Javiera, el director entendió que no podía hacer este tipo de cosas. Después de la discusión, por favor no lo hagas más, yo soy un actor profesional, puedo hacerlo sin necesidad de que me disparen un arma al oído para asustarme, y limaron unas perezas, pero eso no detuvo al director para que siguiera haciendo locuras en el set. De hecho, yo creo entendido, no sé si tú lo pudiste leer ahí, que la actriz que actuaba como la mamá de Regan, ¿no? La caída, cuando Regan avienta a la mamá, fue una caída real y que quedó muy dañada de la cadera, ¿no, Javiera? Exacto, la escena es esta como icónica, en la cual Linda Blair le pega un bofetón a su mamá, y ella luego como que le pega con tal intensidad que ella vuela hacia una pared y se golpea. Y para conseguir ese efecto, la actriz estaba sujeta a unos arnés que la iban como a tirar hacia la pared para hacer este efecto de que se golpeaba, y la verdad es que ese tirón fue tan fuerte que le provocó lesiones en las vértebras lumbares y en el coxis. Fue muy fuerte. Sí, estaba loquito el director. Sí. Otro dato freak, tiene muchos datos freak esta película, pero otro dato terrible que me parece es que esta actriz Linda Blair, cuando tenía que hacer este movimiento donde salta de la cama, que se golpea hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, Friedkin pidió al equipo de producción que hiciera una máquina que impulsara a la actriz de manera un poco brusca para hacer este movimiento. Y resulta que durante la grabación esta máquina sí empezó a moverse muy muy fuerte. De hecho, se dice que ciertas piezas se soltaron un poco de esta máquina, y lo que hizo fue que se le empezó a incrustar un poco en la espalda a la chica, y este grito que ella hace cuando se está moviendo o azotando, cuando dice dile por favor que pare, en alusión a que le estaba hablando a los curas respecto a los demonios, le sale tan real, porque en el fondo lo que ella quería era que pararan la máquina porque se estaba haciendo daño. ¡Órale! Yo lo encontré demasiado brutal. Y el otro dato curioso es que se fijan cuando están en la habitación de Linda Blair que se ve que está todo muy helado, y que la gente cuando respira sale este vapor de sus bocas porque hace mucho frío en la habitación. Como este era un efecto difícil de conseguir para la época, estas escenas se grabaron dentro de un contenedor, de un frigorífico. Entonces esta respiración era real, o sea, ellos sentían el frío realmente durante la filmación de la película.
Órale, interesante. Esto le daba más realismo. Oye, y hubo algo de que hubo, yo había leído que hubo ahí como 7 muertes de gente que hizo la película del Exorcista, Javiera. Mucha gente le atribuía a que la película estaba maldita y que debido a esto fue que ocurrieron tantas muertes, ¿no? Pero muchas fueron cosas que pasaron directamente a actores y otros que fue al equipo de producción, y muchos afectaron a familiares. Mucha gente relaciona todo y dice que todo esto es debido a la película, pero bueno, nunca lo vamos a saber. Las personas, por ejemplo, que murieron fue uno de los actores, Max von Sydow. Llegó a grabar el primer día, él tomó un vuelo, su hermano lo fue a dejar hasta el aeropuerto para que tomara el vuelo hacia donde iba a ser el set de grabación, y cuando llega al destino y al set de grabación le informan que el hermano había muerto en un accidente de tránsito. Eso fue el primer día de grabación, por lo tanto tuvieron que posponer un poco la grabación, el primer día de grabación. Durante el rodaje también muere el abuelo de Linda Blair. Muere un ayudante de cámara, no muere un ayudante de cámara, sino que uno de los ayudantes de cámara de la producción iba a ser padre, y luego cuando el hijo muere, o sea, el hijo nace, muere de inmediato. El hombre que refrigeraba el set, que se encargaba de generar toda esta atmósfera muy fría para las grabaciones, también falleció durante la producción. Un conserje, que era el que cuidaba el edificio donde el set se encontraba, lo mataron de un disparo. Estas fueron las cosas que al menos la actriz Burstyn, que era la mamá de Regan en la película, dio a conocer, o lo dijo en un momento en una entrevista, que para ella estas muertes habían sido demasiado trágicas y habían ocurrido durante el rodaje de la película. También el hijo del director se encontraba en la playa, y ante la vista de todas las personas, una moto entra a la playa y lo atropella. No muere, pero sí, la verdad es que tuvo este accidente, y todas estas cosas seguían, digámoslo así, asustando a todo el equipo de producción de la película, y le da un tono más tétrico. También mucha gente dice que el director Friedkin se aprovechó de esta situación para generar más expectativas sobre la película y atribuirle un tema tétrico que en realidad la película no tenía, y él se encargó de mencionar todas estas muertes asociadas a los familiares, a la gente de producción, solamente para darle más, como para generar una atmósfera más tétrica de la película. De hecho, y no lo mencioné, creo, hay 2 actores también que fallecieron, 2 actores de la película. Mucha gente tiene como sus teorías de que murieron en el mismo orden en la vida real que como mueren en la película, porque ambos actores mueren en la película, sus personajes mueren en la película y luego ellos mueren en la vida real. Uno de ellos es Jack McGoran, que interpretaba a Burke Dennings en la película, y la otra actriz es Vasiliki Maliaros, que era Mary, la madre del padre Caras, en la película. Entonces ellos interpretaron estos personajes dentro de la película y luego fallecieron cuando la película ya se encontraba en la postproducción. Así que efectivamente muchas cosas extrañas pasaron, y también que la verdad, digamos, realmente este es un ejemplo claro de una película que es icónica y que tiene 2 secuelas bastante malas, ¿no? Sí. Que son El Exorcista 2, que se estrena en 1977, y había visto esa no la dirige Friedkin, sino la dirige Boorman, ¿no, Javiera? Efectivamente, John Boorman dirige la película El Exorcista 2, El Hereje, que se estrena el año 77. Y luego de ahí yo tenía un dato, que John Boorman contrajo una enfermedad que lo dejó casi un mes en cama a mitad del rodaje del Exorcista 2.
Mira. Esta película solo recaudó el doble de su costo, que costó $30 millones. Bastante mala, ¿no? ¿Ustedes la vieron alguna vez? Y yo me acuerdo. Yo sí la vi. De algunas escenas en una oficina y eran larguísimas y yo esperaba asustarme y creo que nada más me aburrí. Yo tengo malos recuerdos de esa película. De hecho, no me recuerdo bien de qué se trata exactamente la película. Yo tampoco recuerdo exactamente de qué se trata, solo recuerdo que hice una maratón del Exorcista donde vi la 1, la 2 y la 3, y la 2 fue la que menos me gustó, debo decir. La 3 llega en 1990 y esa sí es escrita y dirigida por Blady, ¿no? Yes, exactamente. Es el mismo guionista y escritor del libro El Exorcista de la película original. Y esa sí la encontré bastante mejor. Se nota... entra otra vez ahí algo de Blady, la esencia de Blady, ¿no? Sí, exacto. Ya en la película se pone más creepy y toma algo o recupera algo de la esencia de la primera película, que se perdió durante la segunda, pero que en la tercera sí da más miedito que la segunda. Que luego también salieron 2 precuelas, que era lo que una en 2004 y otra en 2005. Hay una que es El Exorcista, el comienzo, dirigida por Harley, sobre la crisis de Merrin después de la Segunda Guerra Mundial, del padre Merrin. Y luego la otra es una que se llama Dominio, de Paul Schrader, que es una precuela de Merrin y sus primeros encuentros con el demonio. También por ahí en Amazon Prime hay ahí una serie, ¿no? Que es como una secuela de la vida de Regan McNeil después, y que sale uno de estos actores mexicanos que hicieron Rebelde, ¿cómo se llama, chavita? Pues no te la manejo bien, pero creo que había un Alfonso, ¿no? Alfonso, el que era Poncho de Rebelde. Poncho de Rebelde. Okay. Y había otro que creo que era como uno que se pintaba el pelo, pero esa sí no la vi, no te la manejo bien. Pero sí. ¿Pero buena o no buena? A ver, yo vi la primera temporada, me gustó, y la segunda ya me dio como que un poquito de flojerita. Pero está recomendable la primera temporada. Uh-huh. Y me decían que hoy en día hay como una reedición del Exorcista, ¿no? Sí, dicen que va a salir una reedición. Digamos, El Exorcista fue realizada por Warner Bros. Y ahora la está haciendo, al parecer, Universal en 2023. Al parecer se va a plantear como una nueva trilogía que servirá de continuación directa de la de William Friedkin. La fecha de estreno que yo he leído que va a tener este reboot del Exorcista va a ser el 13 de octubre de 2023 para coincidir con el 50 aniversario de la película, y toda vez que ese 13 de octubre de 2023 va a ser viernes, y allá es como el viernes 13. Ah, viernes 13. Sí, bueno, la película va a durar 121 minutos, no recuerdo cuánto dura la original, y el director es David Gordon Green. Y también nos contabas, Javiera, que a nosotros nos llegó una recortada, ¿no? A México, la primera del Exorcista. Sí, exactamente. La película se estrena en 1973, como ya lo habíamos dicho, en Estados Unidos. Un año más tarde, la película se estrenaría en México, y la verdad es que debido a varias protestas, digámoslo así, de parte de la iglesia respecto al contenido de la película, que supuestamente incitaba a las personas a adorar a Dios, y después de muchas discusiones, la película finalmente se estrena el año 74 en México, y la verdad es que tiene 30 minutos menos de película. Fue editada para quitar las partes más impactantes, digámoslo así, y finalmente llega completa en el año 2003, recién 30 años después de su estreno. Se llega a los cines nuevamente la versión completa del Exorcista.
Tú habías visto algo de eso, ¿no, Chavita? De lo de México, es que yo me acuerdo que habían salido, luego en México se reestrenó El Exorcista y salió con unas escenas inéditas que la fuimos a ver, yo me acuerdo. Y justo era la versión Director Scott, que al menos para mí eran las nuevas escenas donde la chica camina como araña hacia atrás. Sale otra ahí un poco más prófana que me parece que jugaba con una cruz de manera, digamos, luminosa. Y unas más, pero yo la cosa es que yo no sabía que había una versión, digamos, no recortada. Y quizá para mí fue como una versión nueva. Yo no sé ahí si fue solamente como parte de la publicidad o simplemente así era la original y nos llegó muy tarde, ¿no? Oye, esa es una duda que yo tengo, Chavita. Pues que nos escriban si alguien sabe, ¿no? Oye, una cosa, ¿te acuerdas que habíamos visto sobre esta película? Bueno, Linda Blair también hizo una película ahí por ahí de risa de ¿Y dónde está el exorcista? Que hace referencia como una parodia también de esta película. Uh-huh. Y bueno, pues una película sin duda icónica que cumple su 50 aniversario. Javiera, no sé si tengas algún otro dato interesante sobre esta movie. Sí, tengo un par más de datos porque la verdad es que hay demasiados datos freaks en esta película. Cuando se comenzó el rodaje, la verdad es que se tuvo que retrasar la grabación porque hubo un incendio en el set de grabación. La verdad es que se habló mucho de por qué no se había incendiado, por ejemplo, el set. Una parte del set consistía en la casa de donde vivía este personaje de Regan con su madre, pero la habitación donde ocurre todo el tema del exorcista no se quema durante este incendio. Mucha gente decía no, es porque está maldito, esa habitación está protegida por el demonio y por eso las llamas no alcanzaron esta habitación, pero la verdad es que la explicación es porque se encontraba en el otro extremo de donde se inicia el incendio y las llamas no alcanzaron a quemar esta zona de grabación. Uh-huh. Pero la verdad es que como ya venían pasando muchas cosas, muchos incidentes con muerte y supuestas cosas atribuidas a la maldición de la película, la verdad es que esto lo único que hizo fue alimentar más aún el mito respecto a la película. Uh-huh. Lo único que logró este incendio fue retrasar la película por al menos 6 semanas porque el set tuvo que ser reconstruido nuevamente, y una vez que fue reconstruido, después de un par de días se encendieron estos dispersores de agua que hay en contra de los incendios. Uh-huh. Se encendieron automáticamente, no se desconoce el motivo de por qué se encendieron, y el tema es que también lo que hizo fue el efecto contrario de mojar todo el set, y tuvieron que de nuevo reconstruir un par de cosas porque el set se dañó esta vez porque estos rociadores se encendieron. Y bueno, la verdad es que el seguro del lugar, la gente de los aseguradores fueron y dijeron que ellos atribuían este incendio a que un pájaro dentro del estudio podría haber chocado con la caja eléctrica generando un incendio, pero la verdad es que no se tenía una prueba fehaciente de que esto haya sido así. Fue una suposición de parte de los agentes aseguradores del lugar, de las instalaciones. Hay algo que podemos tener claro, es que esa película pudo haber sido bastante más barata, ¿no? Independientemente de... Oigan, pues yo tengo un dato también para otro dato que parece que pasé inadvertido, pero no lo es así. Lo quería dejar para esta parte final de este Cultivando el Miedo. Uh-huh. Y es este cuate, Gonzalo Gaviria, el que hizo los efectos especiales, es mexicano, ¿no? Y bueno, pues este cuate no llega a Hollywood de la noche a la mañana.
Gonzalo Gaviria es originario de Veracruz y era sonidista de la Marina Mercante y vivió algún tiempo en Tijuana y luego se va a erradicar a la Ciudad de México y hacía las radionovelas en la XCW. Entonces, tomando en cuenta, digamos, su experiencia en las radionovelas y en cómo sonorizaban las radionovelas, pues lo lleva William Friedkin en 1969 para formar parte del equipo de sonido del Exorcista, ¿no? Realmente dicen que Gonzalo Gavira tardó 2 semanas y media en sonorizar la película por completo, ¿no? Pero interesante, y estos mexicanos cool que tenemos y que, bueno, luego pasamos inadvertidos, pero bueno, pues él con ese tipo de sonidos pudo, con un peine, un mexicano que encontró el cómo para sonorizar y darle ese tipo y entorno creepy. Es un mexicano que ganó un premio Oscar, Chavita. No, buenísimo. Y yo me imagino que después de esa película debió de haber participado en algunas más, ¿no? Digo, ya, no, bueno, ya faltan los datos, pero... Imagínate lo que yo leí en esto. Gavira dejó una huella sin duda en la cinematografía, ya que ha sido determinante para influenciar a las nuevas generaciones de cineastas. Y eso se refleja en modismos como montar un gavirazo, que significa sonorizar por completo una película, o hacer un gavira, que quiere decir inventar un sonido y ejecutarlo. Imagínate el tema de este cuate, ¿no? Eso sí está bueno, dejarlo, digamos, para que muchos de nuestros escuchas se enteren, ¿no? Más obviamente los que venimos o los que somos mexicanos. Pero bien y mal, también ahí los latinoamericanos, pues también igual les llama la atención que un latinoamericano haya brillado en esa época en la que realmente pues no se incluía tanto ese tipo de personas, ¿no? Interesantísimo, ¿no? No solo creó eso, hizo sonidos en más de 60 filmes, además de ganar el Oscar. También recibió el Ariel de Plata y la medalla Salvador Toscano, que otorga la Cineteca Nacional y la Fundación Carmen Toscano. Este artífice del sonido falleció en 2005 en la Ciudad de México. Muy interesante, ¿no, Chavita? Muy interesante. Sí, me parece súper bien que hayan participado gente representando a Latinoamérica. Y espero que no le haya pasado nada malo a él después de lo de que no haya sido en esta película, ¿no? Sí. Oye, Javiera, pues algunas ideas finales que quieras dar en este Cultivando del Exorcista. Me gustaría dar solo 3 datos más que me parecen interesantes. Voy a ir desde el menos al más creepy. El primero es que esta escena tan icónica de la portada del Exorcista, que es la primera escena cuando se baja con el sombrero del taxi y está parado frente a esta casa con neblina, está basada en una obra de una artista francesa, la cual se llama René Magritte, que pintó entre 1953 y 1954 una serie de libros llamados El Imperio de las Luces. Y El Imperio de la Luz 2 fue aquel escogido como inspiración para hacer esta serie de cuadros. Ustedes después la pueden buscar a René Magritte y van a encontrar su colección del Imperio de las Luces y van a darse cuenta que todas estas pinturas tienen exactamente esa misma estructura, sí, como lúgubre, siempre como una casa, un poco Stoker, se basaron para hacer esta icónica carátula o portada de la película. Luego, les tengo que esta escena, que también es súper icónica en la película, donde está el padre Carras y recibe en su cara todo el vómito de Regan. La verdad es que la escena estaba pensada inicialmente para que el vómito le cayera en el pecho. Y resulta que se hizo toda una mezcla. La verdad es que utilizaron
comida y una serie de cosas para lograr esta tonalidad como verdosa del vómito, que obviamente era falso. Y se puso una especie de tubo de la cual de ahí se iba a lanzar este vómito hacia el padre Karras, y la idea era que le llegara en el pecho, pero resulta que hubo un error de cálculo y cuando graban esta escena le llega en la cara. Y él luego sale limpiándose la cara y la verdad es que le da un toque de realismo a la escena, el hecho de que se esté limpiando y todo, y que lo haya sorprendido le dio un toque más real. Pues pobre de este padre Karras, ¿no? Que sí, ¿no? Le dieron un balazo y luego le vomitaron. Terrible. Yo la verdad creo que ya no sé si pensar si fue realmente un accidente o fue este director loco que realmente quería que llegara en tu pecho, pero no te llegó el vómito en la cara. Yo ya no sé qué pensar. Si fue intencional o no. Calculamos mal. No, pobre actor. Pero bueno, se ganó la nominación al Oscar. No ganó el Oscar, pero al menos estuvo nominado. Y el otro dato que encuentro muy freak. A ver, aquí yo encontré 2 teorías para este dato, que es... cuando ocurre la filmación, si se dan cuenta, yo les había mencionado antes esta escena que ocurre en el hospital cuando Regan es introducida en este escáner, y resulta que el técnico de rayos X que aparece como actor extra en la película fue acusado más tarde de asesinato. Hay 2 teorías. Una de ellas es que él asesinó a una periodista de la revista Vanity Fair y fue condenado por esto, y la verdad es que cumplió su condena y luego salió en libertad en el 2004. Y la otra teoría es que él habría realizado una serie de asesinatos espantosos en los cuales él tomó los cuerpos de sus víctimas y los cortó y los recogió en bolsas. No sé cuál de las 2 es real. Lo real es que tiene más sentido que haya matado a la periodista de Vanity Fair, porque si hubiera matado a mucha gente y lo hubiera descuartizado y lo hubiera guardado en bolsas, yo creo que le hubieran dado una condena mucho más larga. Pero el tema es que el 2004 sale de prisión y la verdad es que él nunca más se supo qué pasó con este actor, pero mucha gente atribuía que el hecho de haber trabajado en la película influyó en él para cometer este tipo de homicidios. Vale. Así que podemos ver un asesino real en la película del Exorcista. En ese entonces nadie lo sabía. Pero bueno, ahora cuando la vean van a decir, ese tipo mató a una persona o a muchas y las cortó en cuadritos y la guardó en bolsa. Una de las 2 teorías. Oye, Javiera, pues estuvo buenísimo Cultivando el Miedo. Me gustó porque es una de mis películas de terror favoritas, como les decía. Oye, recomiéndanos otro podcast. ¿Qué has escuchado? Otro podcast. Hay uno muy interesante, me gusta mucho, que se llama Relatos del Lado Oscuro. Creo que también es un radiolocutor mexicano, y la verdad es que él es bastante elocuente para contar todas sus historias y sus teorías, y me gusta porque cuando él cuenta puede ser una historia que ocurrió en el año 1600 y él te describe cómo es la persona y te va describiendo el ambiente, y él iba caminando en un día muy bonito, entonces te adorna toda la historia de tal forma que te hace involucrarte y imaginarte realmente lo que está pasando, fuera de que creas o no creas en la historia que está contando, pero te va generando una atmósfera de que tú te puedes imaginar todo lo que acontece alrededor. ¿Cómo se llama? Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. La otra recomendación que tengo para hoy, para los oyentes, es un documental que lo hablamos antes de la grabación, que fue grabado durante el 2017, que fue dirigido por William Friedkin, que fue el director del Exorcista. Y este documental se llama The Devil and the Father Amort. Como el diablo y el padre Amort, que está basado en un exorcismo que fue realizado a una persona que vive en una villa llamada Alatri en Italia, precisamente una mujer llamada Cristina, y bueno, lo que hace ahí es mostrar una serie de 9 exorcismos que fueron una sesión de 9
perdón, de un exorcismo que al parecer fue realizado en esta chica. Okay. Así que es bastante reciente, 2017, fue estrenado en 2017 en agosto en Venecia y el 2018 en Estados Unidos. Dura 68 minutos y la verdad es que me parece interesante de ver, ya que está muy conectado con el tema del exorcista, que al parecer le quedó gustando este tema a William Friedkins. Buenísimo. Oye, pues vámonos con una rola, Javiera, una rola friki, ¿cómo ven? Ya para acabar. Ajá. Algo, ¿qué nos vas a proponer? Mira, yo les iba a proponer una canción, pero es bastante chill, no tiene nada de creepy. No, bueno, no pasa nada. Pero se llama Exorcism, de Clarity. Buenísimo, vámonos con esa. Y vamos a traer más Cultivándose el Miedo, ¿ah? Sí, pues sí, seguro. Ay, pues quería decirles a nuestros oyentes que manden sus historias para que hagamos un capítulo sobre las historias paranormales de los oyentes. Buenísimo. Pasamos las redes sociales, contacto @cultivandoidiotas y cultivandoidiotas@gmail. Mándenos sus correos, los vamos a leer y pues publicamos las historias, ¿no, James? Sí, también mándenos mensajes al Twitter que traemos ahí en @cultivando_i_latina, el Facebook. Un saludo a nuestro community manager, que ya tenemos un community manager, el Mike. Muchísimas gracias con esta rola. Muchas gracias, Javiera. Chicos, hasta la próxima. Regresamos.